Queridos hermanos, damos gracias a nuestro Dios por poder comenzar este culto de oración y estudio bíblico de nuestra iglesia Bautización en la ciudad de Miami Springs. Estamos aquí comenzando y nosotros estamos agradecidos que ustedes puedan estar en casita escuchándonos y también participando en las oraciones. El culto regular debe empezar en algún momento y estamos estudiando ver cómo lo vamos a hacer para ver si podemos también transmitirlo. Pero es que el problema está que en la iglesia no hay una buena transmisión. Así que de todas maneras estamos acá. Hoy el estudio seguimos en Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 3. Recuérdense que la semana pasada estuvimos explicando todo lo que tenía que ver con Pentecostés, la fiesta de los 50 días después de la Pascua, la fiesta de las primicias, la llegada del Espíritu Santo, el primer avivamiento misionero a 15 naciones, en fin, todas estas cosas que estudiamos el pasado miércoles. Así que hoy tendremos la experiencia de Pedro y de Juan y unas cuantas cosas bonitas ahí que hay, un mensaje extraordinario. Posiblemente tengamos que leer hasta el versículo 3 del capítulo 4 para que así se nos quede el tipo como las novelas o la serie, ¿no? Porque si no, no sabemos en qué termina cómo sigue la historia. Bien, vamos a seguir adelante con nuestro culto en esta hora, nuestro estudio sobre Hechos capítulo 3. Aquí por acá hace años, en el año 2001 hice un folleto, hace como 3 meses o algo, quizá un poco más, dando un estudio continuado capítulo por capítulo y hicimos un librito que le dimos a todo el mundo le íbamos dando una hoja. Algunos de los hermanos de esa época lo tendrán. ¿Qué tenemos en el capítulo 3 de Hechos? Pasado, el Señor asciende a los cielos, los discípulos se quedan orando en el aposento alto, el Espíritu Santo viene en tercera persona de la Trinidad en el día de Pentecostés, ellos son llenos del Espíritu, aquella gente se convirtieron masivamente, luego los llenos del Espíritu, los hermanos que estaban allí, que habían venido a la fiesta de las primicias, regresaron a sus hogares que desde la Pascua habían salido, y entonces 15 naciones recibieron a estos misioneros. De estos misioneros que estaban de Roma, y se entiende que surgió la iglesia cristiana en Roma, donde después el apóstol Pablo le escribe una epístola importantísima. Así que después ellos quedaron allí en Jerusalén, animados, vivificados. Ya la iglesia no era una iglesia pequeñita, ahora ellos iban a tener que legislar para la administración de tantas personas y tanta gente que tendrían necesidades. Ustedes saben que a las iglesias se acercan muchas personas con necesidades reales. Aunque la iglesia sea poderosa, tenga tremendos programas de apoyo y de ayuda, muchas veces esas personas que se acercan a la iglesia son personas realmente necesitadas y no solamente personas interesadas. Hoy estuvimos en una iglesia donde nos dieron unas cajas de alimentos y que le hemos estado repartiendo a algunos, y nosotros creemos que sí, que la iglesia tiene que hacer, si puede, no es el quehacer de la iglesia, pero una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es amar y servir, porque el Señor nos mandó a hacer 2 cosas: sal de la tierra y luz del mundo. Yo veo la luz del mundo como el Evangelio. El Evangelio es luz, pero veo la parte de sal de la tierra como la parte esa de servicio, de apoyo. Ustedes saben que la sal hace falta para evitar la corrupción. Es como la presencia de la iglesia, el apoyo de la iglesia, darle sabor a la vida. Todo eso es la parte quizás más física, más moral, más de tipo de apoyo social, que la iglesia también tiene que hacer. La iglesia también tiene que apoyar a la gente
que tienen necesidades. Así que ellos se reunieron, tuvieron que orar, empezaron a ver una cantidad tremenda de personas, toda esta gente que se convirtió. Y ahora vamos a ver lo que sucede. En capítulo 3 dice, que ya les leí, cuando Juan y Pedro suben al templo, dice que subían juntos al templo a la hora novena. Ustedes saben que el templo se subía por unas escalinatas, ¿no? Siempre había que pensar en el templo hacia arriba. Pero aparte de eso, queremos nada más que decir una cosita sobre la hora novena. Tengo por aquí unos datos. La hora novena era una de las horas de oración. Parece que la hora sexta también era importante. A la hora novena murió el Señor Jesucristo. Era la hora de la oración. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. No hay duda. Ellos tenían esa costumbre, bueno, heredado del judaísmo, pero eso no era malo. Lo importante es que en aquella época se oraba a Jehová y ahora se ora a Jehová en el nombre de Jesucristo. Al fin y al cabo, lo que ha cambiado es el final de la oración, el cómo llego hasta Dios. El pueblo de Israel tenía un problema con las oraciones porque Dios le había dicho, cuando extendáis vuestras manos en oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos, en Isaías capítulo 59, que prueba de que orar no solamente es pedir y recibir, también hace falta tener cierta vida para poderme acercar a Dios, cierta relación íntima con Dios. Bueno, se lo leo. Dice Isaías capítulo 59, y es importante porque esto es uno de los principios básicos de la oración. Isaías 59 dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír el clamor del pueblo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírles. Así que aquí nos está diciendo Isaías en el capítulo 59, le está diciendo al pueblo de Israel que el problema que ellos tenían no es que Dios estuviese lento, que ya no quisiese hacer milagros extraordinarios, sino que ellos eran los que estaban mal con Dios y estaban haciendo una división, estaban alejando a Dios de su vida, por lo tanto no tenían manera de tener un acercamiento a Dios y Dios no quería oírles. Escuchen como dice, ha hecho vuestros pecados, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Okay? Vuestras iniquidades, división entre vosotros y vuestro Dios, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oírles. Y en el capítulo 1 de Isaías, que también es un principio básico para la oración, nos dice de la siguiente manera. Isaías 1, versículo 15, dice así, cuando extendáis vuestras manos, bueno, el llamamiento al arrepentimiento empieza ya por el versículo 10, príncipe de Sodoma, oí palabra de Jehová, y eso se lo estaba diciendo a Jerusalén, ¿sabe? Al pueblo suyo. Dice, estoy hastiado de holocausto, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Él mismo se lo había demandado. Pero ellos venían a pisotear, a hollar sus atos, es decir, que la visita de ellos a su casa no era la visita de un hijo, eran gente mala, que tenían abominaciones, que hacían cosas terribles. Entonces dice en el verso 15, escuche, porque a veces hay algunos que me han dicho, Dios siempre escucha la oración. No, Dios no siempre escucha la oración. Él la escucha, pero no la va a atender. Hay personas que no pueden orar. Ustedes dicen, mire, Juanito, ore al Dios. Si es un hijo de Dios está bien, pero si no es un hijo de Dios, no le diga que ore a Dios, porque Dios no le va a escuchar. Dios tiene misericordia de todo el mundo, pero Él no escucha a sus hijos.
Trate de que esa persona se convierta en un hijo de Dios. Trate de que esa persona ame a Dios. Trate de explicarle a esa persona lo que Dios hizo por él. Trate de esa persona explicarle que Cristo murió en la cruz para limpiar sus pecados. Trate de que esa persona se arrepiente y se entregue a Cristo, porque entonces, siendo un hijo de Dios, dígale poco o dígale mucho, Dios le va a escuchar. Dice Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Mi hermano, yo no le puedo poner nada a la Biblia, ni estoy inventando nada aquí, pero ustedes tampoco le pueden quitar. Nadie le puede quitar. Cuando extendáis las manos, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué problema hay? Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras, las cosas malas que estamos haciendo, pecando a diestra y siniestra, delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y no es que está enseñando una redención social. No. Eso es de justicia al huérfano, amparar a la viuda. Eso es como resultado de dejar de hacer lo malo, que es lo primero que se dice. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Después entonces le dice todo lo bueno que pudieran hacer, pero primero hay que dejar de hacer lo malo. Yo lo veo así, mis hermanos. Cuando estábamos hablando de la llenura del Espíritu, yo le decía a los hermanos hace tiempo, decía, quiero un refresquito, pastor, tenemos hielo. Sí, porque había veces que no había refrigerador o no tenían hielo. Y él decía, está bien, hermana, pero poco hielo, mucho líquido. Porque si te llenan el vaso de hielo hasta arriba, cuando te echan un poquito de líquido, pues ya se llena. O hielo o juguito. Si pensamos en el hielo como el pecado y en el juguito como la llenura del Espíritu Santo, el poder espiritual, se va a dar cuenta que tendría que sacar mucho hielo para que el vaso verdaderamente esté lleno. Cuando el apóstol Pablo decía ser lleno del Espíritu, estaba hablando de esto. Quizás tú no puedas ver bien cómo eres lleno del Espíritu, pero sí pudieras ver bien cómo puedes vaciarte de la carne, vaciarte del pecado, sacar de tu vida cosas que tú sabes que no son muy buenas, pero quizás las minimizas. Bueno, hay otros que tienen cosas peores, hay otros que hacen lo peor, pero esta cuestión aquí no es la oración de otro y la bendición de otro, te está jugando la tuya. El problema está en lo que tú sabes que no está bien y la minimizas o la justificas. Cuando dice que hay otra gente que hace otra cosa, hay otra gente que se va a ir al infierno, pero tú quieres una corona divina, aparte de eso en el cielo, pero aparte de eso tú aquí en la tierra quieres una bendición, y la bendición ya sí que no es para todo el mundo. La misericordia de Dios la tierra está llena de su misericordia, la misericordia de Dios es para todos los seres humanos, no importa quiénes sean, Dios los ama. De tal manera amó Dios al mundo, no a los cristianos solamente, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para el mundo, para que todo aquel del mundo, que en Él crea no se pierda, todo el mundo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la contrapartida es los que rechazan al Hijo amado de Dios. El que en Él cree tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él porque es su Hijo. Y porque murió en la cruz por ti y por mí. Así que piensa esto, es muy importante. La oración para ser oída debe de estar cerca de Dios. Trata de preparar tu vida para poder tener ese encuentro.
Nuestro Dios es fuego consumidor. Si tú estás lleno de paja y vas y te encuentras con Dios, vas a salir quemado de ahí. Así que eso es importante. Isaías 1:15, escríbelo, anótalo. Isaías 59, 1 y 2. Y expresamente dice, yo no los oiré. Así que no es el criterio del pastor. Pero pastor, está equivocado, Dios no oye siempre. Te oye siempre, pero no te va a escuchar. Así que lo que tú le pides no va a hacer nada. Y Él te dice por qué. Lee Isaías 1:15 y Él te dice ahí por qué no lo va a hacer. Ahora, Pedro y Juan eran diferentes. Pedro y Juan eran apóstoles de Jesucristo. Pedro y Juan eran gente que querían servir al Señor. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu, llenos. Así que aquella hora de la oración, a pesar de que ellos eran apóstoles y todo eso, piensen, no, yo soy pastor, no tengo que orar. No, no, tú eres un siervo de Dios, tienes que orar más, porque tienes sobre tus hombros más responsabilidad, porque el diablo te va a atacarte más a ti que a un soldado raso. Recuérdate de eso. Y a esa hora que ellos se huían al templo a la hora novena, el día empezaba a las 6 de la mañana, era la hora primera. Las 9 era la hora tercera del día. Las 12 del día era la hora sexta. Y las 3 de la tarde era la hora novena. Así que entiendan esto. Hechos 3 dice que entraban Pedro y Juan al templo a la hora novena, la oración. Es decir, era la hora, las 3 de la tarde. Ahora, en Hechos capítulo 10, versículo 3, nos dice que este hombre que se convirtió, que también el apóstol Pedro le predicó, habla en Cesarea, dice que Cornelio, este hombre llamado Cornelio, centurión, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, en el versículo 3 dice, vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, y en esas explicaciones le estaba diciendo que mandara a buscar a Pedro a Jope. Después cuando usted lee en el versículo 30 de ese mismo capítulo, Cornelio está haciéndole el cuento ya ahora a Pedro. Él dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora novena mientras oraba en mi casa y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Así que la hora novena era una hora que los judíos tenían por costumbre, no se sabe ni de cuándo. Bueno, Daniel dice que oraba 3 veces al día. Isaías, David oraba 3 veces al día, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré a él y él oirá mi voz. Dice que ese tarde era la hora novena, la de las 3 de la tarde. Fue la hora de la muerte de Jesús. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos dicen, se unieron al momento de la oración del Señor, las 3 de la tarde, y lo convirtieron tal vez en un día, en una hora de oración. Jesús oró en el huerto a la hora sexta y a la hora novena. Eso lo dice Mateo capítulo 20, versículo 5. Así que a la hora que estaba Pedro orando, a la hora que estaba orando Cornelio y en este caso Pedro y Juan. Dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y la hora novena e hizo lo mismo, oró. Pedro oró a la hora sexta, Hechos capítulo 10, versículo 36. Así que hay muchos versículos que hablan de la hora novena, las 3 de la tarde. Quizás no es una hora en nuestro contexto social, no es una hora muy cómoda para hacer un culto de oración a las 3 de la tarde. Quizás si usted viviera en un pueblecito, tal vez, pero a las 3 de la tarde no hay quien coja un expressway en este mundo que vivimos. Pero sí tal vez pudiera hacerse una cadena de oración donde quiera que usted esté. Bien, vamos a ver qué tiene Hechos 3. Tenemos aquí en Hechos 3 que entraban Pedro y Juan a la hora novena, la de la oración.
traían un cojo, siempre se trajeron personas minusválidas a las iglesias para que los ayudaran. La familia sabía que en las iglesias estaban la mejor gente del mundo y traían a sus familiares, los ponían a la hora allí frente a la puerta del templo, y entonces casi siempre las personas que entraban les ayudaban. Así que era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama el hermoso. Es decir, que todo el mundo conocía a este hombre, los que entraban por esa puerta. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar, estos muchachones, él pensó que le iban a poder dar algo, pero lo que Pedro y Juan le dieron era algo que jamás él pudiera haber imaginado aquel día cuando se levantó por la mañana y pidió que lo llevaran a la puerta. Dice que Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, hay aquí un puntico, dice, y tomándole por la mano derecha le levantó. Bueno, usted no puede pedirle que sea un campeón de oración y de fe a una persona recién convertida. Eso es imposible. Tal vez para apoyarle en su decisión de que se levantara, de que él podía levantarse, era esta mano que le da Pedro para ayudarle. Y dice que cuando él se afirmaron sus pies y tobillos, saltando, brincó y saltó. Este no es como el cuento que nos hacía Carlito de que a alguien le obligaron a soltar las muletas y después se cayó por allá atrás del cojo. No, este no es ese. Este de verdad se convirtió en un testimonio y el pueblo se arremolinó porque todo el mundo le oyó andar y alabar a Dios. Versículo 9 y en el 10 dice: le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto. Dos cosas controvertidas. El asombro es una cosa así y espanto es una cosa así, por lo que le había sucedido. Estaban asombrados y también algunos estaban asustados. Así que a partir del versículo 11, con el testimonio ahí al lado de ellos, lo tenía agarrado, no lo quería soltar porque no quería que se le fueran. No se tiraron porque pensaba que se iba a caer, se le iba a ir la sanidad si se iban ellos. Lo primero que Pedro hizo fue eso, explicar en su sermón, que tiene varias partes y es bien largo. Si lo queremos leer todo, tenemos que mandarnos a correr. Dice que Pedro le dijo, versículo 12, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante del pueblo cuando éste había resuelto ponerle en libertad, porque Pilato, todo el mundo sabe que Pilato trató de soltar a Jesús. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, le dieron la espalda a su Salvador. Pediste que se odiese un homicida y matasteis al autor de la vida. Eso es una antítesis. El autor de la vida, ¿cómo puede morir? Porque él mismo entregó la vida. Acuérdense que él entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Si él no le entrega el Espíritu, Jesús no muere, pero él tenía el poder para entregarlo. Y después, cuando le explica a los apóstoles, dice: tengo poder para... Nadie me quita la vida, nadie. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. En Juan 15 lo van a ver. Y tengo poder para volverla a tomar. Y nadie le devolvió la vida, nadie se la quitó. Él la puso por nosotros, la tomó de nuevo por nosotros. Así que sigue Pedro diciendo: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho como también vuestros gobernantes. Bueno, no, el 16 no lo podemos dejar. Dice: y por fe en su nombre, por fe en Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es en él, por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hay algunos que dicen: ¿y por qué no podemos hacer los milagros que se hacían en el siglo primitivo? En primer lugar, aquella gente estaban llenos del Espíritu, y ya le digo, nosotros estamos llenos de hielito que hay que sacar de nosotros para que nuestras oraciones tengan poder. Pero aparte de todo, el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos. Ellos eran apóstoles del Cordero y tenían un poder especial que Cristo les había dado. Ellos tenían que probarle a un mundo que no sabía nada de Jesús que el Evangelio era poderoso y que Cristo
no había sido un mentiroso, sino era verdaderamente el Mesías prometido. Así que las señales eran acompañándolos a ellos para que aquella gente pudieran creer que Jesús, el nacido Jesús, el muerto, el crucificado por ellos mismos delante de sus ojos y ascendido a los cielos, era el Hijo de Dios. Isaías capítulo 60 habla de eso, Isaías 61, de las cosas que el Mesías haría. Así que ellos, como conocedores de la palabra, tendrían que recordar el Mesías. Y él dice, este es el Mesías. Dice, pero ¿por qué? ¿Cuándo se cumplen las cosas que Isaías dijo que el Mesías haría? Haría vista a los cielos, haría resucitar a los muertos. Bueno, pues había que hacer todo eso para que la Escritura se cumpliese y ellos supieran que él era el Mesías. Andando los años, después que ya el Evangelio se estableció y se predicó por la fe en su nombre, nosotros hemos nacido de nuevo, no hemos tenido que ver un milagro para creer en aquel que murió por mí en la cruz. Recuérdese que el Señor le dijo a Tomás había dicho que tenía que meter la mano, pero si yo no toco ahí no creo, yo sé ¿qué va eso que dice que resucitó? Eso es para los bobos. Cuando Jesús se le aparece, entonces Tomás cae de rodillas y le dice, Tomás, pon tu mano aquí. Mete tu mano aquí en el costado, no seas incrédulo sino creyente. Y él cuando cae de rodillas le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice esa frase que queda como una enseñanza de por qué tal vez ahora no se hacen esas cosas. Dice, porque me viste, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, que hay una bienaventuranza especial para mí, que un día me hablaron de Jesús que murió por mí en la cruz y yo lo acepté. Y tú lo aceptaste. Y otros lo aceptaron por fe. Claro, no una fe ciega. Es una fe que ha pasado por todo el mundo, que el mundo entero ha dado testimonio, que la persona de Jesucristo es extraordinaria en el mundo entero, en todas las naciones, que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro confiable, que el Evangelio ha dado pruebas. Alguien me dijo una vez, una persona que militaba en un grupo filosófico, vamos a decir así, político sin fe, me dijo, ¿qué le hicieron ustedes a fulano? Porque fulano era tremendo pastor, pero tremendo. Sin embargo, ese hombre, todo el mundo aquí se ha quedado asombrado, hasta con su mujer volvió. Y esos son testimonios que quedan, son testimonios que hacen que la gente tome fe en un evangelio genuino. Cuando ven pastores que andan acabando con la mente con los mangos, miembros prominentes de algunas iglesias, diáconos, predicadores laicos, que andan acabando, haciendo cosas atroces, mi evangelio no sufre, lo que sufre es la vida espiritual de ellos, lo que sufre es el testimonio de ellos, porque parece que la gente se va acostumbrando en la historia de la vida de saber que no todos los que se llaman cristianos son lo mismo, que no todos somos igual, que hay unos que tienen fruto y hay otros que no tienen nada, lo que tienen son hojas. Así que este hombre era el testimonio, era el ejemplo y ahora viene el mensaje. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. Sabemos que por ignorancia lo habéis hecho, lo habéis matado a Cristo. Bueno, eso es un mensaje conciliador, porque si en este momento ellos están temblando porque se dan cuenta que metieron el pie, usted no puede entrarle a barazo a una persona que le dice, oye, ¿verdad que yo hice mal? No le puede hacer leña al árbol caído. Es el momento que usted tiene que caminar un paso hacia la reconciliación. Y este fue el momento que le dice, yo sé, hermanos, que por ignorancia lo habéis hecho. Si era ignorancia, recuérdense que Jesús lo dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben. Muchos rechazan el evangelio y permiten que sus hijos dejen de ir a una iglesia, prefieren que vayan por ahí a las cosas de esta vida, piensan que el mundo los va a enseñar, la escuela, la sociedad, el pro, las relaciones con sus amigos. Piensan eso, pero también olvidan de que tienen un récord extraordinario de pérdidas de valores espirituales
padres que se han pasado la vida enseñando a sus hijos y después en un abrir y cerrar de ojos en esta sociedad, el mundo los hace triza. Si se casan con alguien que no debe, le hacen la vida un yogur a ellos, a sus abuelos, a todo el mundo, por toda la vida. Si cometen errores de juntarse con personas que no deben, mis queridos hermanos, eso es terrible. Por eso tenemos que orar por nuestros jóvenes, llevarlos a la iglesia, enseñarles los principios cristianos, enseñarles la Biblia, hacer que ellos mismos tengan una relación vital con Dios. Así que de Pedro lo que les queda es decirle: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo en segunda venida, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, nos han anunciado estos días. Vosotros, les apela a ellos, eran gente que tenía el manto profético tirado en un rincón, la espada del Espíritu se les había perdido, las escrituras ya no las leían. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué clase de sermón, mi querido hermano? Extraordinario. Déjeme decirle que recuérdense que aquí hay una cantidad de personas que están escuchándole, que estaban allí también en el pueblo, que verdaderamente pasaban, entraban al templo, demás. No eran quizás los más santos que se quedaron desde el tiempo de las primicias, o sea, para el día de Pentecostés. Ahora han pasado los días, pero el avivamiento sigue. Hay que seguir predicando. Y aquella gente escucharon este mensaje poderoso. Dice que hablando a ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Así que vemos el próximo capítulo, como yo decía, como la serie, no se podía terminar con el sermón, se tiene que terminar con esta acción negativa. Los cogen, se los llevan presos. ¿Qué va a pasar? Venga el próximo miércoles y oiga el próximo capítulo de Hechos de los Apóstoles. Mis queridos hermanos, para una conclusión, un apóstol de Jesucristo, que Pedro fue alguien renovado, reconstruido, restaurado, porque ustedes no se olvidarán de que Pedro negó a Jesús. Yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es. No, yo no pertenezco a ese grupo, no, que va. Y lo último que dijo fue una maldición. Y entonces el gallo cantó. Jesús le había dicho antes que el gallo: nadie, todo el mundo te puede negar, pero yo no, yo sí que no, yo muerto contigo hasta el fin. Mucha gente piensa eso, ¿verdad? Y Jesús, que sabía el futuro, Jesús le dijo: Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante, 2 veces tú me negarás 3. Por eso después que pasa, y en ese momento que él ya se desahogó y dijo, y maldijo y negó a su maestro, en ese momento el gallo canta. Dicen algunos que Pedro se volvió y vio a Jesús, Jesús lo miró, la mirada de Jesús es una mirada de amor. Hay un himno lindísimo que dice: en mis pecados yo viví aparte del Señor, y un día por la fe yo fui
salvado por su amor, su tierna mirada de amor, su tierna mirada de amor, quebrantó mi duro corazón, su tierna mirada de amor. Y yo cada vez que oía ese himno cantar, estaba en una cantata de resurrección, yo me parecía que estaba mirando a Pedro y mirando a Jesús, y la mirada de uno se encuentra. Por eso es que dice la Biblia que Pedro salió y lloró amargamente. Pero bueno, fue restaurado. El Señor lo restauró, entendió su debilidad humana. Pedro cometió un error gravísimo que el Salmo 1 dice que no se puede cometer. Tú no te puedes sentar en la silla de los escarnecedores. Dice que Pedro se sentó ahí en el patio con aquella gente que se estaban burlando de Jesús. Tú allí no tenías nada que hacer, Pedro. Y por eso fue que uno lo vio, mira, este estaba con ellos, mira. Este. No hay, ten cuidado con la silla de los escarnecedores, porque siempre de alguna manera vas a perder. Y si estuvieras, vaya, dispuesto a predicar, a vivir la vida cristiana y a enseñar, vale la pena. Pero normalmente, a veces, nos hemos dado cuenta que cuando estamos rodeados de personas impías, nos cuesta tanto trabajo levantarnos, tener el valor de predicar. Los que estuvimos en tiempos difíciles, en lugares difíciles que rondaba o que se creía en el ateísmo y que no se creía en Dios, a veces los que estábamos allí, te llegaba la hora del almuerzo, nos ponían en el almuerzo, lo cogíamos y nos sentábamos. Y había veces que había personas a nuestro alrededor que eran militares, pero yo bajaba mi cabeza, oraba. Había veces que algunos que se reían, nos conocían, hasta cierto punto apreciaban el testimonio que nosotros teníamos, porque teníamos un testimonio elevado. Allí tú tomabas tu testimonio por la manera en que tú te disciplinabas, si eras un buen trabajador, si eras un trabajador que te guiaba, si eras alguien que engañaba. Ahí se sabía cuando tú eras de verdad un cristiano. Y habían algunos que se sintieron impactados por eso. Ahora, lo que quiero decirles, mis queridos hermanos, es que no te puedes avergonzar del Señor. No. Una vez llegué a un grupo donde estaban hablando como cosas, cuentos de hombres, de esto, ¿entiendes, no? Y cuando yo llegué, porque no sabía, y dije, ¿qué pasa aquí? Díceme uno, oye, tú no puedes estar aquí porque tú eres de estos cristianos. Aleluya, tú eres cristiano. Le digo, no, si un cristiano no puede oír eso, me voy, miré la espalda y me fui. Pero ¿cuántos hay que para hacerse los duros, para hacerse los sabios, los fuertes o los diferentes, se quedan dentro de los escarnecedores? ¿Cuántos hay que se ríen de una impiedad, de algo malo que se hizo, y se ríen algunos, y hay cristianos que se ríen en vez de ponerse serios y levantar su voz y decir que eso es una injusticia? Pero bien, veremos el próximo capítulo. Recuérdense que ahora tenemos a Pedro y a Juan presos. Estamos ya en el capítulo 4, versículo 3. Les echaron mano, lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Así que vamos a ver qué pasa. Recuérdense que los espero en Hechos capítulo 4, próximo miércoles. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la maravillosa enseñanza. Está llena de enseñanzas benditas tu palabra. Ayúdanos a verlas, a descubrirlas, a aplicarlas, a enseñárselas a otros, a vivirlas, Señor. Gracias, porque tú escuchas la oración de tus hijos. Ten misericordia de aquellos que no entienden esto y quieren que tú les escuches y sus vidas no están a la altura de ti, Señor. Te pedimos que nos limpies. Necesitamos que escuchen nuestras oraciones, nuestros ruegos por nuestros hermanos, por nuestros enfermos, por nuestras necesidades. Te pedimos que nos escuche. Ayúdanos a ser hijos tuyos con esa prerrogativa maravillosa de ser escuchados. Pedir
y recibiréis. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos.